Bienvenidos viajeros de la física matemática a una sesión más de problemas y ejercicios. El día de hoy de física, en particular análisis de fluidos. Un ejercicio muy interesante tiene que ver con presión hidrostática. El enunciado es el siguiente: presión a grandes profundidades. La mayor profundidad oceánica está en la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico, que se encuentra a 36.200 pies. A esta profundidad la densidad del agua es 2.081 slug sobre pie cúbico, mientras que en la superficie es 1.988 slug sobre pie cúbico. Determinar, inciso A, la presión manométrica a esta profundidad. Inciso B, la fuerza que actuará sobre una escotilla circular de 80 centímetros de diámetro de algún submarino hundido. Y último inciso, si un buzo puede soportar una presión hidrostática de 100.450 pascales, ¿a qué profundidad puede sumergirse? Bueno, aquí del lado derecho se tiene una imagen de la fosa de las Marianas. La profundidad es impresionante, es lo más profundo que se conoce en nuestro planeta Tierra. Y vamos a calcular, a calcular la presión a esa profundidad. Va a ser una presión impresionante. ¿Cómo lo hacemos? Es algo muy sencillo. Antes de todo el análisis, es conveniente realizar algunas conversiones, en este caso para las densidades y para la profundidad, ya que todo está en sistema inglés y nosotros podemos trabajarlo más rápidamente en sistema internacional. Entonces aquí voy a poner algo que se llama conversiones. Tengo aquí una conversión de, por ejemplo, 2.081 sobre pie cúbico. Voy a aplicar dos factores de conversión. Uno va a ser para la masa, slug, y uno segundo para el volumen, pie cúbico. No importa el orden, las unidades deben acomodarse de tal manera que se cancelen al momento de operar. Entonces aquí yo pongo slug en esa posición porque cuando yo opere aquí se cancela. ¿Cuál es la equivalencia entre slug y kilogramos? Pues eso, que un slug corresponde a 14.59 kilogramos. Y aquí pongo un cubo porque aquí estoy elevando pies al cubo. La equivalencia entre pies y metros es que un pie corresponde a 0.3048 metros. Pero aquí hay que tener cuidado porque este cubo afecta a todo el numerador y a todo el denominador al momento de efectuar los cálculos. Bien, entonces, haciendo esto, estas cuentitas muy sencillas, esto da un valor aproximado de 1072 kilogramos sobre metro cúbico. Esta es la densidad del agua en el fondo de esta fosa. Se puede hacer lo mismo, en la misma conversión para el valor de 1.988 slug sobre pie cúbico. Es lo mismo, ya pongo el resultado directamente y esto da un total de 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, aquí llevo dos conversiones necesarias, me falta una última que es la profundidad. La profundidad de la fosa es de 36.200 pies. Aplico el factor de conversión necesario, un pie equivale a 0.3048 metros. Aquí no es necesario elevar al cubo porque son pies lineales y esto da un total de 11.034 metros. Bien, estos valores los voy a necesitar un poco más adelante, los dejo ahí pendientes. Bueno, ahora lo que viene es, observamos que en el ejercicio la densidad del agua en el fondo y en la superficie de esta fosa no es la misma, es una densidad distinta, por lo tanto es una densidad variable. Lo que vamos a hacer es calcular la variación de la densidad conforme uno se sumerge en esa fosa. Lo podemos imaginar de la siguiente forma, con una gráfica en donde el eje horizontal va a ser la profundidad,
La profundidad le voy a llamar Y a esta profundidad. Y, valor absoluto, en medida en metros. Y aquí en el eje vertical voy a poner la densidad del agua, expresada, la densidad es ρ en kilogramos sobre metro cúbico. El ejercicio dice que en la superficie de la fosa la densidad del agua es de, bueno, ya calculamos, es de 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Conforme uno va descendiendo, el agua se vuelve más pesada hasta el fondo y llega a ser de 1072 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, en la superficie de la fosa, es decir, una profundidad de 0 metros, se tiene una densidad, digamos que en este punto. Este punto, ¿qué coordenadas va a tener? Este punto tiene coordenadas 0 en profundidad, pero de densidad es de 1025. Recuerden que estamos aquí en unidades, la primera componente es profundidad y la segunda es densidad en las unidades metros y kilogramos sobre metro cúbico respectivamente. Conforme uno va descendiendo, la densidad incrementa, entonces una profundidad del orden de 11.034 metros, que es el fondo de la fosa, estamos por aquí. Bueno, aquí estoy exagerando bastante, pero este punto tiene coordenadas 11.034 metros, 1072 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, podemos suponer que aquí el comportamiento es lineal. Es una buena aproximación. Claro, aquí ya no puede haber profundidades negativas, ya que la profundidad se mide con respecto a la superficie del fluido hacia abajo y esta profundidad se toma como positiva. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la ecuación o bien cuál es el modelo para la densidad en función de la profundidad? De analítica se sabe que la ecuación de una recta es la siguiente, la pendiente mx más b, donde b es la ordenada. Vamos a adaptar esta ecuación a este ejercicio. En lugar de y, en lugar de esta y se tiene densidad, y en lugar de x, que la b independiente, se tiene profundidad. En este caso, la profundidad la voy a manejar simplemente como y, sin valor absoluto. Bien, entonces adapto esta ecuación a mi ejercicio y quedaría como la densidad en función de la profundidad sería, no le voy a llamar m, le voy a llamar alfa, una constante multiplicada por la profundidad más otra constante independiente. Mi objetivo de momento es calcular esta función, alfa y beta. ¿Qué valores deben tener para que me modele esta situación? Entonces, para eso están las condiciones de aquí de la densidad, que a una profundidad de 0 se tiene una densidad de 1025 y una profundidad de 11.034 metros tiene una densidad de 1072 en unidades SI. Entonces vamos a aplicar esas condiciones a este modelo lineal. Bien, lo vamos a poner aquí, voy a poner aquí condiciones. La primera de ellas es que si la profundidad es 0 metros, yo tengo un valor de la densidad de 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Sustituyo estos valores de y y de ρ en el modelo alfa y más beta y tendría lo siguiente: 1025 kilogramos sobre metro cúbico, la densidad es igual a alfa, donde alfa es una incógnita, la pongo así, por y, que es 0 metros, más beta, que es otra incógnita. Bien, aquí esto es 0 y tendría aquí el valor de beta. El beta en el modelo debe tomar el valor de 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Este valor lo voy a conservar. Ya sé cuánto debe ser beta y por lo tanto la ecuación de la densidad ya no es alfa y más beta, sino alfa y más 1025 kilogramos sobre metro cúbico, ya que el valor de beta se ha determinado. La segunda condición
es la siguiente, que a una profundidad en valor absoluto de 11.034 metros, yo tengo que la densidad es de 1072 kilogramos sobre metro cúbico. Sustituyo esto en la ecuación de la densidad y tendría lo siguiente: 1072 kilogramos sobre metro cúbico es igual a alfa, que es incógnita, multiplicado por la profundidad, que es de 11.034 metros, más beta. Beta, recordemos que es 1025 kilogramos sobre metro cúbico. De aquí hay que despejar, simplemente esto pasa restando, esto pasa dividiendo. Haciendo ese despeje y simplificando, encuentro el valor de alfa, y alfa sería igual a, en este caso, 4.260 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro cuarto. Bien. Aquí hemos encontrado ya la función que modela a la densidad. Entonces, lo pongo acá. Densidad en función de la profundidad. Esta densidad encontramos lo siguiente: es una constante por y más otra constante, en donde estas constantes alfa y beta ya encontramos sus valores, es 4.260 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro cuarto. Esto multiplicado por la profundidad a la cual yo me encuentro, una profundidad y medida desde la superficie, más el valor de beta, que es de 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Esto lo voy a utilizar más adelante. Recordemos que esto es la densidad en función de la profundidad. Bien, eso es algo muy importante. Con esta fórmula yo puedo calcular la densidad del agua a diferentes profundidades en este intervalo de 0 hasta 11.034 metros. Lo puedo calcular a 1 metro, a 2, a 3, a 1 kilómetro, a 2, a 5 kilómetros, hasta 11.034. Es un modelo, no quiere decir que sea el valor verdadero, pero es una buena aproximación. Lo que viene enseguida es calcular la variación de la presión en función de la profundidad. Para eso se hace uso de la ecuación diferencial de la presión en función de este parámetro. Entonces, ecuación diferencial de la presión. Nada más. Bien, esta es la siguiente: la derivada de la presión con respecto de la profundidad y es igual a menos la densidad del fluido por la gravedad del planeta en el que se esté, en este caso el planeta Tierra. Aquí muy importante es que la ρ que aparece aquí es la densidad, y esta densidad ya la calculamos y es igual a alfa y más beta. Bien, entonces simplemente hay que sustituir. Tenemos lo siguiente: variación de la presión con respecto de la altura es menos alfa y más beta. Voy a manejarlo como alfa y beta para no meter los valores numéricos, los valores de 4.260, etcétera, y 1025 con las unidades correspondientes. Así lo voy a manejar algebraicamente y hasta el final sustituir valores. Para resolver esta ecuación diferencial es aceptable la separación de variables. Entonces, lo que voy a hacer aquí es un pecado, pero no importa porque se hace en física. Y a los matemáticos, cada vez que se hace esto, muere uno de ellos, pero tampoco es importante porque hay muchos de donde vienen. Entonces, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a hacer? Voy a ver esta derivada como una fracción, y entonces esto de aquí pasaría multiplicando. Bien, tendría lo siguiente: la diferencial de presión es igual a menos alfa y más beta por la gravedad por el diferencial de y. Ya que separé variables, lo que sigue es integrar. Debo integrar ambos miembros de esta ecuación diferencial, colocando los límites apropiados. Yo sé que la integral de la izquierda es para la presión y la integral de la derecha es para la profundidad.
¿Qué es lo que conozco? Yo sé que a una profundidad de 0 metros, voy a poner así, 0 metros, la presión es la atmosférica, es la presión a nivel del mar. Le voy a llamar así PATM, que es de 100.325 pascales. ¿Qué pasa a una profundidad más allá? Hay que tener cuidado aquí. Recordemos que esta Y los límites los puedo visualizar de la siguiente forma. Esta es la superficie de fluido. Bien, sobre la superficie de fluido está mi origen. Lo que estoy haciendo es poner los límites de integración en este punto. Lo voy a poner en color rojo para que se distinga. En este punto. En este punto tiene una profundidad de 0 metros y una presión atmosférica. Bien, pero ¿qué pasa conforme yo voy descendiendo? Resulta que la presión va incrementándose porque yo estoy cargando una columna de agua, en este caso toda esta columna que está sobre mi cuerpo o sobre mi cabeza. Bien, entonces cuando llego a una profundidad, digamos una profundidad arbitraria Y, esta Y es menor que 0 ya que está por debajo de mi línea de tierra o mi origen. Entonces, para evitarme problemas con los signos, le voy a llamar a esto simplemente, a esta profundidad, le voy a llamar menos porque está por debajo, valor absoluto de esta Y. Bien, ya sé que esto es negativo, pero en este punto, que está a una profundidad de menos Y metros, ¿qué presión es la que yo tengo? Ese es mi segundo límite, o mi límite superior de las integrales. Por lo tanto, estos límites van aquí. Aquí quedaría de la siguiente forma, menos Y, voy a omitir el símbolo metros, y aquí quedaría la presión desconocida en ese punto Y. Lo que viene es integrar. La integral de la izquierda es inmediata, es simplemente la presión, y esta presión se debe evaluar entre la presión atmosférica y la presión arbitraria. Es igual a menos. Bueno, aquí el menos de la integral se respeta. Lo que puedo hacer aquí es tomar esta G y, como es una constante, expulsarla de la integral. Recordemos que alfa y que beta también son constantes, entonces se pueden extraer de la integral de la forma correcta utilizando las propiedades. Realizando esta integral, que no es nada complicada, se llega a lo siguiente. Quedaría alfa sobre 2 y cuadrado más beta por y, y todo esto multiplicado por g. Sin embargo, todo esto se evalúa entre y igual a 0 y y igual a menos la profundidad arbitraria. Bien, ¿de dónde sale todo esto? Ah, pues es muy fácil. Recordemos que g salió como una constante. Salió, aquí está, que quedó dentro de la integral, quedó alfa y más beta. ¿Qué es lo que hice? Separar en dos integrales, cada una multiplicada por la gravedad que salió. La primera integral alfa por y, alfa es una constante, sale de la integral, integro y, es y cuadrado sobre 2, que es este término de aquí. Bien, y cuadrado sobre 2, pero afuera hay una alfa y hay una g, aquí está, más otra integral de beta, que es una constante, sale de la integral, integro el diferencial de y, que es y me queda este término, por el beta, por la gravedad. Bien, es decir, aquí ya está factorizado, organizado. Lo que viene es evaluar las integrales, bueno, estas funciones primitivas. El lado izquierdo quedaría presión menos presión atmosférica. Es igual a, evaluando el límite superior, quedaría menos alfa medios. Aquí, cuidado, voy a sustituyo el valor de y, que es menos la profundidad. Así. Pero resulta que esta profundidad está elevada al cuadrado, más beta por y, pero y es, en este caso, menos la profundidad. Bien, quedaría de esta forma, y todo esto multiplicado por la gravedad. Por teorema fundamental del cálculo debo evaluar el límite inferior, pero el límite inferior resulta que es 0. Cuando tú evalúas 0 aquí y 0 acá, todo esto te da 0. Entonces no contribuye. Bien, es innecesario. Debo simplificar todo esto, pero antes observamos algo. Este de aquí es la presión manométrica.
Recordemos que en la ecuación diferencial de la presión, la P que aparece ahí, esta P, se refiere a la presión absoluta. La presión absoluta es la presión atmosférica más la presión hidrostática o manométrica. En este caso, a la presión absoluta yo le estoy restando la presión atmosférica, entonces me debe quedar la presión manométrica. Esta diferencia es la presión que yo necesito. Bien, entonces, aquí este cuadrado elimina el signo negativo, aquí queda negativo este término, todo multiplicado por G, y este menos que está afuera lo que hace es cambiar los signos de los términos del corchete. Bien, entonces ya pongo la ecuación, quedaría de la siguiente forma: la presión manométrica en función de esa profundidad quedaría de la siguiente forma, quedaría como beta por la profundidad menos alfa medios por la profundidad elevada al cuadrado y todo multiplicado por la gravedad del planeta. Recordando que ¿quién es beta? Beta en este caso tiene el valor de 1025 kilogramos sobre el metro cúbico multiplicado por la profundidad menos alfa medios, pero alfa era 4.260 por 10 a la menos 3, todo dividido entre 2 porque aquí está partido por la mitad, en que unidades de kilogramos sobre metro cuarto. Bien, todo esto multiplicado por la profundidad al cuadrado y a su vez multiplicado por G, en este caso es la Tierra, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Bien, es más fácil trabajarlo algebraicamente, ya que no debo poner números, entonces esto de aquí me conviene más, bien, para el análisis. Ya para el momento de evaluar simplemente tomo esto de aquí. ¿Qué viene? Pues lo que viene es ya responder los incisos. El primer inciso es calcular la presión manométrica a la profundidad de 11.034 metros, es decir, en el fondo de las Marianas. ¿Cómo hago eso? Eso es muy sencillo. Aquí simplemente es evaluar, ¿verdad? Evaluar la presión manométrica en qué profundidad, la profundidad de 11.034 metros. Este 11.034 metros se debe sustituir aquí y se debe sustituir aquí. Se hacen todos esos cálculos y vas a llegar a lo siguiente. Voy a omitir la sustitución. La presión manométrica a una profundidad de 11.034 metros es igual a, es del orden de 108 por 10 a la 6 pascales. 108 millones de pascales. Impresionante. O bien, aquí, esto es equivalente a 108.000 kilopascales. Una presión inmensa en el fondo de esta fosa. Bien, se puede calcular en atmósferas. En atmósferas simplemente hay que multiplicar por un factor de conversión. Aquí kilopascales y atmósfera. Resulta que una atmósfera equivale a 1.01 kilopascales. Haciendo esta operación se encuentra, no es cierto, aquí, perdón, este es 1.01, es 101. Bueno, de hecho, aquí la equivalencia, estoy explicando bastante. Esto en la atmósfera corresponde a 101.325 pascales, pero recordemos que aquí este kilo representa un factor de 10 a la 3, un factor 1000. Entonces, tomando en cuenta esos detalles, haciendo estas operaciones, esto es equivalente a 1070 atmósferas. Una presión, wow, 1000 veces más grande que la de la superficie a nivel del mar. 1070 veces. Wow. Muy bien, esto resuelve la primera parte. La segunda parte tiene que ver con la fuerza que ejerce esta presión sobre una ventanilla, una escotilla circular, cuyo diámetro es de 80 centímetros. Muy bien, entonces, si nosotros lo vemos
el perfil, vamos a ver esto, una escotilla. Las fuerzas, como es muy pequeñita, puedo suponer que las fuerzas varían, son constantes. No tengo que aplicar el proceso de integración aquí. Es una fuerza perpendicular a la escotilla o a su superficie. ¿Qué fuerza hay? Pues es muy fácil. Recordemos que la presión es igual a la fuerza perpendicular a la superficie dividida entre el área. Por lo tanto, la fuerza sería igual a la presión multiplicada por el área, despejando. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues sustituir, pero sustituir en unidades del sistema internacional. Aquí sería, la presión es de 108.000 kilopascales, es decir, 108.000 por 10 a la 3 pascales. Bien, y esto multiplicado por el área circular de la escotilla, es pi por radio al cuadrado, el radio es de 40 centímetros en unidades SI, quedaría pi por 0.40 metros, y esto elevado al cuadrado. Estas operaciones me van a dar la fuerza sobre la escotilla y resulta ser del orden de 54 millones de newtons. Una presión, una fuerza inmensa, impresionante también. Bueno, y como último inciso, ahora es sobre un buzo. Un buzo claramente no puede sumergirse a estas profundidades, son presiones demasiado grandes. Un buzo puede soportar una presión la presión para un buzo, presión de buzo es del orden de 100.450 pascales, la presión hidrostática que puede soportar. Claro, un buzo profesional quizá puede soportar un poco más, quizá. Bien. Entonces, dado este valor de la presión, la pregunta es, ¿qué profundidad va a alcanzar? ¿Cómo hago esto? Pues yo ya tengo cómo varía la densidad, cómo varía la presión con la profundidad, y esa presión o esa variación me la da esta fórmula, esta de aquí. Bien, que lo que debo hacer, debo copiar toda esta ecuación y en este caso, yo conozco el valor de la presión hidrostática o manométrica, que son los 100.450 pascales. Entonces tendría lo siguiente. Bien, vean, es algo muy sencillo. La presión es 100.450 pascales. Esto es igual a lo siguiente, como machete, era igual al valor de beta, pero beta es de 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Todo esto multiplicado por la profundidad. La profundidad es la incógnita. No sé a qué profundidad se puede sumergir el buzo. Bien, multiplicado, ¿no es cierto? Menos el valor alfa, donde alfa era 4.260 por 10 a la menos 3, pero aquí sobre 2, en unidades kilogramos sobre metro cuarto. Y esto multiplicado por la profundidad elevada al cuadrado. Bien, y todo esto a su vez por la gravedad del planeta, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Lo que he hecho aquí es solamente evaluar lo que conozco, que es la presión, e intentar calcular la profundidad en esta ecuación. Bien, esto de aquí es una ecuación de segundo grado. Hay que igualarla a 0. La incógnita es la profundidad, ¿bien? Y si tú la resuelves, llegas a lo siguiente. Inténtalo con la fórmula general. Encuentras dos profundidades. Una profundidad 1, que es del orden de 481 kilómetros. Esto es inaceptable, ya que un buzo profesional no puede sumergirse más allá de 60 a 65 metros. Bien, y la segunda profundidad es del orden de 10 metros. Esto de aquí son las soluciones de la ecuación de segundo grado. Bien, inténtalo. Entonces aquí, como esta no es una solución matemática, pero no es una solución física, bien, es inaceptable. Por lo tanto nos quedamos con la otra. La otra sí es solución física, ya que un buzo sí, en efecto, puede sumergirse 10 metros o hasta más. Bien, aquí lo que podemos hacer también es calcular la densidad del agua a esta profundidad. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues ya tengo mi fórmula de cómo varía esta densidad en función de la profundidad. Aquí está, vean, solamente sustituyo aquí y igual a, en este caso, 10,
10 metros, y puedo calcular la densidad, que seguramente no va a variar mucho. Haciendo estas operaciones, vas a llegar a que la densidad del agua a una profundidad de 10 metros es de 1025.04 kilogramos sobre metro cúbicos, es decir, no hay un cambio considerable. Bien, es un cambio muy pequeñito, un cambio que no se puede sentir seguramente. Pues bueno, aquí es un ejercicio muy interesante sobre la fosa de las Marianas, en donde se ha aplicado la integral para calcular la variación de la presión con la profundidad. Aquí aparece una ecuación diferencial de primer orden, muy interesante también. Asimismo, se ha calculado la variación de la densidad conforme tú vas descendiendo en esta fosa. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta pronto.